Hola Aries, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver qué mensajes hay para vosotros, Aries, para esta semana que va del 4 al 10 de abril de 2022. Para Aries, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué mensaje hay para vosotros, para vosotras? Mirad, ya se ha girado el emperador. Pues justamente, Aries, vuestra carta. Os sale como arcano mayor esta semana vuestra carta y me viene mucho deciros que ha llegado el momento de mostraros tal cual vosotros sois, Aries, en esa vuestra esencia. Es momento de empoderaros. Es una semana en la cual poder empezar, dar esos primeros pasos, podríamos decir, de empezar a empoderaros en esas decisiones. Quizá no es que vayáis a entrar esta semana ya en acción, pero sí que sea una semana, como vemos aquí al emperador, en la cual podáis ya estar planificando, organizando en vuestra mente todas esas ideas, todas esas acciones que a continuación queréis llevar a cabo. Como una semana más de planificación, de organizar todas esas ideas para poder emprender esos nuevos proyectos, estaría viendo yo ahí. Quizá también en este aspecto más laboral, incluso proyectos más profesionales que queráis llevar en ese aspecto más autónomo, más crear vuestros propios proyectos para en esos emprendimientos, esa es la palabra, en esos emprendimientos. Lo veo mucho como que ya en esta semana del 4 al 10 de abril empecéis ya a quizá empezar a planificar, a ordenar o a aclararos más en ese aspecto de qué queréis hacer en realidad y enfocar ese objetivo y ya quizá a mediados final de semana poder estar dando ya algún paso, ya entrando en acción, quiero decir. Pero además es vuestra carta, Aries, o sea que es realmente una semana en la cual empoderaros, en la cual organizaros realmente, de enfocaros en aquel objetivo, aquella meta, aquel proyecto, aquello que vosotros realmente deseáis hacer y llevar a la acción y manifestar y materializar para poderos poner ya a ello. Es como ya ha llegado el tiempo de actuar. Además es vuestro tiempo, Aries, es vuestro momento, ese momento de acción. Estamos en vuestra casa 1, esa casa que habla también de los comienzos, de las iniciativas. Todavía esta semana es tu signo el que está prevaleciendo. Muchos de vosotros será vuestro cumpleaños. Muchísimas felicidades a todos los que estéis cumpliendo años esta semana. Pero es una semana en la cual empoderaros ya organizándoos, no temer a ser ambiciosos en esos sueños, en esos deseos, pero desde el mejor sentido de la palabra ambición. Desde no penséis con sentimiento de carencia o con sentimiento de falta de merecimiento. Al contrario, tenéis todo el poder para poder de una forma organizada y poniéndoos a ello, en esa responsabilidad, en esa, más que diplomacia quería decir, en esa disposición, podemos decir así, ese coraje, esa valentía para llevar a cabo y accionar todo aquello que vosotros realmente queráis conseguir. Es en ese coraje. Como consejo os diría que os organicéis, que tengáis ese coraje, que seáis ambiciosos, pero en el aspecto de que podéis conseguir y ver materializado todo aquello que deseáis si ponéis todo vuestro empeño, llegar a esa solidez, a esa estabilidad que vosotros estéis deseando también. Es una semana en la cual empezar a organizaros, Aries, empezar a organizaros para dar esos primeros pasos encaminados y enfocados a aquello que queréis ver materializados, a conseguir esos vuestros sueños, esos vuestras ilusiones, vuestros deseos en realidad. Es momento de acción. Además, os animo a que veáis ese vídeo que ya está en el canal de esas energías más generales del mes de abril, donde nos hablaban justamente de esto, que es momento ya de accionar, es momento ya de
ponerse en marcha, ya era ese reloj que nos salía el tiempo con el TikTok, pero en el aspecto de tic-tac, perdón, con el aspecto de ya es momento de enfrentar todos esos miedos, de ser valientes, de tener todo ese coraje para enfrentar esos miedos, esas inseguridades y realmente poneros a la acción. Mirad, os dicen que visitéis el campo, quizá ese contacto también con la naturaleza, para salir de todas esas limitaciones más mentales que son las que nos hagan ver todo ese poder que realmente hay en vosotros, y por eso el consejo es ser ambiciosos, pensar a lo grande, ampliar esas miras. El tema es organizaros y tener esa valentía de estar dispuestos a enfrentarse a cual sea el obstáculo o el reto que se pongan por el camino, se ponga delante, con tal de que podáis conseguir esos vuestros sueños y vuestros deseos. No os rindáis, en definitiva, porque lo podéis ver materializado con ese aspecto de ser responsables y coger ese mando, esa fortaleza de poder crear aquello que vosotros realmente deseáis. Visitar el campo lo veo mucho en este aspecto con la carta de limitación, para poder purificaros y desintoxicaros de alguna manera de todo ese ruido más externo, de todos esos pensamientos limitantes. Por eso os decía, ser ambiciosos, pero en el mejor sentido de la palabra, de poder abrir esa mente a muchísimas posibilidades, abriros a ese triunfo, a ese éxito que está en vuestras manos, que vosotros lo podéis realmente materializar y crear con esa buena organización y con esa disciplina. Esa era la palabra que os decía, diplomacia, digo, no es diplomacia, es disciplina. Con esa disciplina de quiero esto y lo voy a conseguir, y soy responsable en que está en mí, en mi actitud, en que yo me mueva en ese movimiento, esos primeros pasos hacia aquello que realmente quiero conseguir, y salir de todas esas limitaciones de la mente, de todos esos miedos, de todo ese sentimiento, esa emoción más de carencia, en la que os pueda estar diciendo que no sois capaces, que fíjate con lo que está pasando, que no contáis con esos recursos o con el dinero, o en fin, todos esos pensamientos limitantes procedentes del miedo, que no os permitan levantaros de ese vuestro trono para entrar en acción. Por eso es ser ambiciosos, pensar a lo grande, y vamos a ver si es capaz de que se queden las cartas puestas aquí sin quemarlas. Con este vuestro signo de fuego, Aries. Vamos a ver. Disculpar, Aries, que no había manera de poner las cartas y he tenido que parar el vídeo para colocarlas. Las tenemos colocadas. Ya tenemos a ese emperador ahí en su trono. Y mirad, os digo más, también en esta posición que veo esta carta del emperador mirando hacia el pasado, es como, por eso os decía, quizá no se emprenda ninguna acción todavía esta semana, pero ya en la acción de la mente, de empezar a salir de todas esas limitaciones, de todos esos pensamientos más limitantes, con ese contacto con la naturaleza, en esa visita al campo, en ese realmente poderos dar esas caminatas, esos paseos, ese aire fresco en la cara, ese sentir esa libertad y poder liberar también todos esos miedos y esas limitaciones que yo estaría viendo ahí, y que podáis ver realmente en el pasado esas actuaciones, esas experiencias vividas, todas esas enseñanzas y aprendizajes que venían a traer. Es como aprender de las situaciones del pasado para hoy poder encontrar una estrategia o una forma diferente, más beneficiosa, para poder conseguir esos objetivos, esos deseos, esos sueños que vosotros deseéis, y sea entonces cuando ya dar ese primer paso. Por eso veo como que la semana empiece con ese recapacitar quizá, o reflexionar sobre las situaciones vividas en el pasado y lo que realmente vosotros, quizá en ese momento, algún deseo, algún proyecto que quisieseis emprender desde hace mucho tiempo, y donde hayáis visto esas limitaciones, donde no se hayan dado las cosas en la forma en como deseabais, y hoy estéis con esos miedos, esas limitaciones producto de esas experiencias vividas en el pasado también, Aries. No os rindáis. Es momento, por eso el consejo era ser ambiciosos, tener ese coraje en esa lucha realmente por conseguir esos vuestros sueños, esos vuestros objetivos. Es cortar con todos esos pensamientos limitantes, con toda esa desconfianza que nos permita avanzar y realmente liberaros de todas esas limitaciones para avanzar
¿Qué es lo que estaríamos viendo aquí? Salir de toda esa desconfianza para ahora sí confiar en vosotros mismos de que vais a coger la dirección correcta, de que ahora sí vais a llegar a ese logro, a ese éxito, a ese triunfo, a ese avance, que es el que estaríamos viendo con la carta del carro también, de hacer frente a todos esos desafíos, a todos esos retos que se pongan en el camino porque estáis siendo guiados realmente. Así que fuera esos pensamientos limitantes, todos esos miedos y poneros a la acción. Si os quedáis mucho tiempo dándole vueltas en el pensamiento a lo mismo, al final vais a entrar en ese bucle de la mente donde no va a haber acción. Por eso el emperador os hablaría de tener el coraje y la valentía de dar ese paso al frente, de que empiece ya ese movimiento, igualmente con el carro. Por eso visitar el campo, ya dar ese movimiento también al cuerpo, que empiece ya en ese movimiento a moverse, a salir de quizás esas cuatro paredes o de los lugares en los que os encontréis más rutinarios de todos los días, porque hay que romper con esos esquemas de todos los días. Hay que hacer cosas diferentes, tomaros también esa visita al campo, ese contacto con la naturaleza o esos paseos como con esa obligación, con esa disciplina para salir de cualquier tipo de limitación que mentalmente pueda estar haciendo que no os atreváis o no encontréis ese coraje y esa valentía de emprender esos nuevos proyectos que yo estaría viendo ahí. Vamos a ver el tarot, qué mensaje os da también para esta semana, Aries. Mirar la estrella, es que es una semana en la cual liberaros realmente de todos esos pensamientos limitantes, de todos esos miedos. La carta que precede a la carta de la estrella, siempre lo digo, es la carta de la torre, el liberaros de todas esas creencias limitantes, de todos esos patrones de conducta y esas formas de actuar que ya no os van a hacer evolucionar ni os van a hacer empoderar, para después de liberaros y permitir que se caiga todo lo que ya no esté alineado con vosotros, también producto de todos esos miedos, esas limitaciones, que podáis abriros a un nuevo comienzo. No perdáis la fe, Aries, no perdáis la esperanza. Ver realmente en este aspecto de análisis, mirando al pasado, con todos los recursos, con todo lo que contáis en este momento presente, para poder dar ese paso al frente, para poder avanzar, pero con esa confianza en vosotros mismos, confianza en la vida, en el universo, en que no os dejéis de alguna forma autosabotear por esas experiencias vividas en el pasado donde no salió bien, pero porque quizá no era el momento o no se había tampoco madurado algún aspecto de creencia limitante que no os iba a permitir obtener ese objetivo o ese sueño o deseo que realmente vosotros queríais conseguir. Así que una semana en la cual poder empezar nuevamente, Aries, y os va a favorecer salir de todos estos pensamientos limitantes, de toda esa lucha interna que tenéis en vosotros y de todo ese aspecto más de comparación con tiempos anteriores y con situaciones anteriores. Lo veo mucho, Aries, en el aspecto de que hay algún tipo de proyecto, algo que vosotros hace mucho tiempo quizá emprendisteis, pero no de la forma, ya no quiero decir correcta o incorrecta, no en la forma en que estuviese alineado para con vosotros, con vuestra alma, con vuestro espíritu, para poder obtener el resultado que realmente vosotros queríais. Por eso veía el tema de mirar al pasado en ese aspecto de enseñanza, de ver cómo hice las cosas en un pasado y no dieron el resultado que yo deseaba, para hoy poder tener un pensamiento más claro y poder obtener o más que tener, sí, ver una mejor estrategia, una forma más inteligente, podríamos decir, de poder llevar a cabo ese proyecto o eso que realmente yo quiero ver materializado o yo quiero conseguir en mi vida. Y eso os va a favorecer salir de esa lucha con vosotros mismos y automáticamente también con los demás, que estéis como en esa, porque aquí veríamos como ese aspecto de que todo a las malas y os dicen no,
os va a favorecer que encontréis una forma inteligente de solventar o de hacer frente a la situación sin tener que desgastaros tanto, sin tener que haceros daño a vosotros mismos y tampoco a otras personas. Es en ese liberaros de todas esos traumas, podemos decir, de esas situaciones que se han vivido anteriormente o de cualquier tipo de comparación. Este es el desafío y el reto, dar ese primer paso, abriros a lo nuevo. Es un nuevo comienzo que viene de forma inesperada y es lo que a lo mejor os puede dar ese miedo. Aquí es donde veo ese proyecto que yo siento que hace mucho tiempo queríais emprender y que no se dieron las cosas como esperabais y hoy por eso entráis en esa duda o como en esa falta de confianza o de fe o de esperanza en que realmente podáis conseguir en este momento ese buen resultado o ese objetivo o esa meta, ese sueño, ese deseo que vosotros realmente deseáis. Por eso visitar el campo, salir a la naturaleza, que os dé el aire, en ese aspecto de desintoxicación y purificación, en el aspecto lo veo más mental, porque son esos pensamientos limitantes los que os hacen sentir luego en ese bloqueo más emocional donde no dais ese paso al frente, que es el desafío y el reto, que os abráis a lo nuevo, que realmente veáis os sintáis esa motivación, esa chispa, ese entusiasmo, esa pasión en realidad, que os abráis a poder seguir esas vuestras pasiones en ese proyecto o en ese nuevo comienzo, que lo veo en ese aspecto muy de laboral, por la carta de palos también. Esto es hacia lo que os estáis dirigiendo, hacia ver más posibilidades, hacia este avance, este movimiento, ese realmente enfocaros, abriros, dar ese primer paso, ese movimiento que veía con el carro también, ese avanzar hacia que se vean materializados esos sueños, esos deseos. Y os veo en ver más posibilidades, quizá creando esa estrategia, saliendo de la comparación de tiempos anteriores, saliendo de todas esas limitaciones en ese contacto con la naturaleza también, donde pues probablemente también podáis encontrar toda esa inspiración, haciendo ese ejercicio, ese deporte en el aspecto más físico, en el que podáis crear esas endorfinas y sentir también esa felicidad, ese bienestar, esa armonía, que os haga también estar más receptivos y abiertos a esas nuevas ideas o a esa mejor forma o mejor estrategia de poder llevar ahora ese proyecto o abriros a eso nuevo que queráis ver materializado. Y este es el consejo nuevamente, Aries, no lo hagáis a la lucha. No os desgastéis tanto, no estar tan desconfiados y como a la defensiva ante que las cosas no se den de una determinada manera, porque solo os va a llevar a esa lucha, a ese conflicto con vosotros mismos y también con los demás. Es algo innecesario, nos dirían. Por eso es como mantener la fe, mantener la esperanza, fluir realmente con la situación como se esté dando, en esa aceptación de que las cosas fueron de esa manera, porque todavía había una enseñanza, un aprendizaje que no se había obtenido, que hoy con esa sabiduría con respecto a esa experiencia que ya habéis tenido, tenéis o veis más posibilidades de poder llevar a cabo ese sueño o eso que queráis ver vosotros materializado, que eran esas limitaciones, esos miedos los que no os iban a llevar al resultado que vosotros realmente deseabais. Por eso es como consejo, lo primero, no os rindáis, no claudiquéis, no os rindáis, me refiero a decir, pues mira, es que no voy a conseguirlo, ni para qué me voy a esforzar. No os rindáis, es como mantener ese valor vuestro, esa creencia, ese espíritu vuestro de que vais a conseguir ese éxito, ese triunfo, pero no con tanto desgaste, no a la lucha, sino más fluyendo, más desde esa vibración de amor, porque son esas limitaciones más mentales y esos miedos los que os hacen estar en esa desconfianza y quizá poneros a la defensiva, pero es esa vibración entonces la que le vais a dar a ese proyecto, a eso que queráis comenzar, a ese nuevo comienzo, que es donde veo aquí el desafío y el reto de abriros a lo nuevo. Y esto es lo que no estáis viendo, Aries, que es un momento de renacimiento para vosotros, es un resurgir realmente, resurgir de vuestras cenizas, es realmente una nueva oportunidad
de ahora sí es el momento de manifestar esos sueños, además a lo grande, en ese empoderaros y realmente vivir este renacimiento, podemos ver así. Más que lo que os pedirían que no estéis viendo son esas señales que os están dando de hay que hacer esos cambios, hay que evolucionar en ese movimiento, en ese avanzar. Es como que ya ha llegado la hora de la verdad, ha llegado ese momento, mirar, de manifestar realmente quién sois, de que tenéis todo ese gran potencial, todos esos recursos, todas esas habilidades para ese nuevo comienzo. Es momento de dejar el pasado atrás para abriros a lo nuevo, que es el desafío y el reto, abriros a ese nuevo comienzo, a ese nuevo proyecto, a esa vuestra pasión. Abriros con esa motivación, con todo ese entusiasmo a eso nuevo que se vaya a ver manifestado. Dejar el pasado atrás con respecto a esa experiencia que se vivió, que no salió como tenía que salir, y aprovecharla para ver ahora qué mejor estrategia y de qué mejor forma os pueda dar el resultado que vosotros realmente deseáis. Porque con el mago tenéis todas esas habilidades, todo ese gran potencial para poder crear realmente y manifestar la vida que vosotros deseáis, Aries. Así que es como momento de dejar de ignorar esas señales, de abriros al cambio, de dejar lo viejo atrás para abriros a lo nuevo. Y eso nuevo, lo desconocido, puede dar miedo y entramos pues en esas comparaciones de si antes no se dio, pues ahora tampoco. Pero mirar, es que estáis en un momento de gran despertar. Es lo que estamos viendo aquí. Por eso os estaba diciendo con la carta del juicio, que es lo que no estabais viendo, es que era un momento de renacimiento, un momento en el que dejar morir todo ese aspecto del pasado para abriros ahora sí a lo nuevo, a salir de todas esas limitaciones y todos esos miedos que eran los que nos estaban dejando avanzar o ver todo ese gran potencial, toda esa magia que vosotros tenéis para poder crear realmente la vida que vosotros deseéis. Y con esta carta de despertar os están diciendo que estáis en un momento muy importante en ese despertar espiritual también, Aries. Es una iniciación en un nivel nuevo, en un nivel superior de conciencia. Es coger conciencia realmente con las situaciones que se han vivido en el pasado, de ver ahora la forma más inteligente de poder proceder a abriros a ese nuevo comienzo, a ver todas estas posibilidades y a que haya ese movimiento, esa evolución. Pueden haber desplazamientos con esta carta también, quizá os tengáis que desplazar o moveros a otros lugares para poder llegar a esa mejoría o a que se vea manifestado o materializado ese deseo o ese sueño que vosotros realmente tengáis. Así que todos los cambios que lleguen a vuestra vida en estos momentos, Aries, son producto de esta preparación, de este momento de despertar. Por eso lo que os estaban diciendo con el juicio es que no era momento de ignorar esas señales, no era momento de ignorar el estar abierto a esos cambios porque es por vuestra evolución, la evolución de vuestra alma, este despertar, este llegar a ese nivel más alto de conciencia también. Cuando este proceso se complete es cuando vais a sentir una gran conexión espiritual y esa capacidad más grande de amar y de ser amados. Eso es, Aries, el realmente empoderaros y veros en la capacidad de poder manifestar y crear todo aquello que vosotros realmente deseéis. Pero en esa conexión con vosotros mismos, sintiendo esa motivación, esa pasión realmente, lo que os sale del corazón. Mirar, se ha girado Lakshmi, que os dice brillante futuro. Deja de preocuparte, todo irá bien. Eso es, Aries, deja de preocuparte, deja de poner tú mismo esas limitaciones. Sal a la naturaleza, haz cosas que se salgan de la rutina de lo que estás acostumbrado a hacer diariamente para romper como ese aspecto más autómata y empezar a hacer cosas diferentes para que salgas de todas esas preocupaciones y confíes realmente en que todo va a ir bien y que te espera un brillante futuro. Ya te lo está diciendo Lakshmi aquí. Sí que es cierto que en este momento de gran despertar, de alguna forma,
cortar con lo viejo y abrirnos a lo nuevo nos da esos miedos y esas limitaciones las pone nuestra mente producto de ese miedo a no saber lo que nos va a deparar. Y por eso Lakshmi te está diciendo, no te preocupes, todo va a ir bien y es un brillante futuro lo que te está esperando. Así que ábrete a todas esas posibilidades, a ese avanzar, a esa evolución que estaríamos viendo ahí. Y te dice la afirmación, hoy nada ni nadie puede irritarme o molestarme porque he decidido permanecer en paz. No soy ni más ni menos que los demás y no tengo que demostrar nada a nadie. Y es en lo que te iba a favorecer de no entrar en esas luchas de egos, no entrar en esas comparaciones, ni para con otras personas, ni en otros momentos de tu vida, porque todo momento era el perfecto para llegar a ese aprendizaje, a esa sabiduría y ahora también a esa solidez y estabilidad a la que tú vas buscando y que vayas a encontrar. Pero no hace falta desgastarse tanto, Aries. Puede ser en esa vibración de amor. Por eso te decían, hoy nada ni nadie puede irritarme o molestarme porque he decidido permanecer en paz, no en la lucha. No ver los enemigos donde no los hay, en ese aspecto de desconfianza que también veía con la sota de espadas, sino aprender también a entender que somos nosotros con nuestros miedos y nuestras limitaciones nuestros peores enemigos. ¿Qué va a suponer una victoria o una derrota para ti en esta situación, en este momento? Rendirse antes de haberlo intentado quizás sería una derrota. Eso es. Así que, Aries, este ha sido vuestro mensaje para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Aries, y feliz día.